Excelente. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación, Cristian. La verdad que es un tema que me apasiona. La relación entre estrategia, innovación y transformación digital es una problemática que me ha acompañado durante toda la carrera, porque me he dado cuenta, ¿no es cierto?, que la comunicación entre los distintos actores de las empresas que se preocupan de estos temas es muy baja, porque las culturas y los intereses de los distintos actores son distintas. Los directorios, para que nos situemos en edades, ¿no es cierto? En general son directorios, son 40 años para arriba, se visten de corbata o al menos de chaqueta y corbata, de chaqueta y camisa lisa, ¿no es cierto? En innovación son gente que en general se mueve en los años 30, ¿no es cierto? 30, 40 años, usa blue jeans y una chaqueta sport. Y en transformación digital nos encontramos con gente que en general es sub 35, los millennials que llamamos, que tienen intereses distintos, que trabajan 2 años, y que los que fuimos gerentes, ¿no es cierto?, los últimos años decimos, bueno, estos chicos están 2 años y se quieren ir de viaje. Vienen en polera, que remeras, t-shirt, no sé cómo se llaman en los distintos países, y, y andan tatuados, trabajan de noche y no de día. Entonces, hacer convivir esas tres culturas y hacer que sus intereses se alineen es un tema súper complicado. Y es por eso que muchas veces vemos que un proyecto que para la gente de tecnología, para la gente de transformación digital es fundamental, lo ven como súper importante. Cuando lo elevan, el directorio dice, no, esto no está alineado con las estrategias de la compañía. De lo que voy a hablar ahora es de algunas herramientas que nos permiten ir entendiendo cuáles son la visión de las tres áreas, ¿no es cierto? La visión de los estrategas, la visión de los que están en las áreas de innovación y de los que están en las áreas de transformación digital. Y asimismo, cómo poder ligar desde la estrategia hacia los temas de transformación digital. Partamos un poquito por estrategia y hablemos un poquito de cuáles son los imperativos estratégicos de las distintas empresas. Estos imperativos a lo largo del tiempo van cambiando, sin lugar a duda, ¿no es cierto? Las empresas en la Edad Media estaban organizadas fundamentalmente como talleres artesanales, donde el conocimiento se transmitía de generación en generación, desde un maestro a un aprendiz, y los productos se entregaban en un espectro muy pequeño, local, ¿no es cierto? Por un tema que no había medio de transporte para hacer eso. Ya hacia fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XVII, se empieza a ver la revolución, de XVIII se empieza a ver, perdón, siglo XIX se empieza a ver la revolución industrial, y empezamos a ver, ¿no es cierto?, que las empresas se organizan de otra forma, empezamos a tener producción en serie, tenemos que empezar a ver trabajadores menos calificados, menos especializados. Esto cambia después hacia Estados Unidos, ¿no es cierto?, con un sistema muy similar de manufactura hacia fines del siglo XIX, pero con trabajadores más especializados y más calificados, lo que se revierte a comienzos del siglo XX con la administración científica, cuando las empresas, ¿no es cierto?, de la mano de Taylor y de Ford, empiezan a organizar las cadenas de producción con trabajadores que se limitan a hacer algo muy específico y preocupados fundamentalmente de los costos. Esta administración científica, ¿no es cierto?, nos lleva al viejo dicho de Ford, ¿no es cierto?, que decía, los autos pueden ser de cualquier color mientras sean negros, porque el énfasis estaba fundamentalmente en la eficiencia. Esto se lleva hasta fines del siglo pasado, ¿no es cierto?, o hasta mediados del siglo pasado, cuando por allá, por la década de los 60, los japoneses hablan de producción flexible, de calidad, ¿no es cierto?, y estremecen a la industria norteamericana, que no es capaz de reaccionar a tiempo y queda estancada y se ve muy, muy afectada, sobre todo la industria pesada de Estados Unidos. Y en los últimos años hemos empezado a hablar y ver cómo las empresas empiezan a usar como foco los modelos de negocio. Pero todo esto viene acompañado, si ustedes pudieron notar, y pasé muy rápido porque tenemos poco tiempo, ¿no es cierto? Todo esto viene acompañado de innovaciones en los modelos, en las formas de operar, en cómo nos organizamos. Entonces, estos cambios han llevado a cambios en la estructura, cambios en los poderes de la mano de innovación y también de la mano de saltos tecnológicos, tanto en la industria como en la sociedad en general. Entonces, vemos que esta relación entre estrategia, innovación y transformación digital es algo que ha pasado desde siempre.
La diferencia es que ahora pasa más rápido. Pero volvamos a la estrategia por algunos minutos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estrategia, Porter dijo a comienzos de los 70, uno puede tener liderazgo en costos, puede tener diferenciación o puede tener enfoque. Pero no puede hacer estas cosas simultáneamente porque corre el riesgo de quedar atrapado en la mitad. Y por ende no ser ni eficiente en costo ni tener calidad. Y su consejo en ese minuto era haga una y no trate de hacer las dos cosas simultáneamente. Eso cambió con el tiempo, ¿no es cierto? Cambió con la llegada de los japoneses en su minuto, que ya a esa altura hace rato que venían haciendo las dos cosas simultáneamente, y se fue complicando con el tiempo. Hoy las empresas tienen muchos imperativos estratégicos, muy diversos. Yo traté de agruparlos en 4 para tratar de entender esto, porque si no, la verdad que es súper difícil de manejar. Primero, eficiencia en costo. Las empresas hoy, prácticamente todas, están dedicadas y tienen foco en ser eficientes en costo, y no quiero hablar más de eso porque la verdad que es casi una obviedad a esta altura. Después agrupé en todo lo que tiene que ver la relación con sus clientes, donde hoy se habla principalmente de Customer Experience, ¿no es cierto? Porque mucha de esa relación se lleva a cabo a través de medios digitales, pero en su minuto también hablábamos de diferenciación, de calidad o flexibilidad. Estos términos que he dicho con distintas palabras van significando más o menos lo mismo, indican que yo tengo que preocuparme de atender de lo mejor posible a mi cliente, de entregarle productos y servicios de pre- y postventa de la mejor forma. Pero no solo de esto me tengo que preocupar, también me tengo que preocupar de la relación con el medio que tiene que hablar con el medio ambiente, ser ecosustentable, responsabilidad social, nuestra relación con las comunidades que nos rodean y con la diversidad, ¿ya? Hoy día las empresas se tienen que preocupar también de esto. Y finalmente, después del ataque a las Torres Gemelas a comienzos de este siglo, ¿no es cierto?, el tema del riesgo pasa a ser un tema relevante para las empresas, el tema de la seguridad, tanto física como electrónica, pasa a ser un tema extremadamente relevante, y nosotros lo estamos viendo en nuestro propio país estos últimos meses, cómo la seguridad también se transforma en un tema. Y aquí un tema que a lo mejor muchos de ustedes no han escuchado todavía hablar, pero que va a transformarse en otro imperativo estratégico, es la trazabilidad. ¿Cómo somos capaces nosotros de saber en todo momento cuando un producto, de dónde viene, quiénes fueron mis proveedores, quiénes son los proveedores de mis proveedores? ¿Es nuestro proveedor ecosustentable? ¿Es nuestro proveedor responsable socialmente? ¿Maneja la diversidad? ¿Qué pasa después de nuestro producto, no es cierto? Ese producto que yo hice es reciclable, efectivamente se recicla o no se recicla. Y ese es un tema que las empresas, la gran mayoría, todavía no está considerando, y que va a ser un tema de mucho, mucho interés. Si hoy día nosotros queremos exportar a Europa, por ejemplo, este es un tema que ya está siendo vital. Y volvamos a lo nuestro, ¿no es cierto? Entonces, el primer layer que nos encontramos es el que manejan nuestros amigos de estrategia, que es decir, bueno, yo hago mis dashboards estratégicos donde digo, estas son mis estrategias, estos son mis KPI, estos son mis KPI financieros, este es mi crecimiento, mi flujo de caja. Y muchos de nosotros nos ha tocado ir a presentar a directorios, y estos son los temas que en general tenemos que mirar. Mucho número, mucho a ese nivel. Pero el cuento no termina aquí, recién comienza, ¿no es cierto? Porque después nos saltamos al área de innovación, ¿ya? ¿Cómo ligamos esos dashboards estratégicos con innovación? ¿Y por qué innovación? Como les decía, hacia fines del siglo pasado las empresas no se preocupaban mucho de la innovación, pero hoy día en nuestros mercados hipercompetitivos los cambios son cada vez más frecuentes y mantener nuestras ventajas competitivas es casi imposible. ¿Por qué? Porque los mercados se hacen cada vez más globales, obligando a las empresas a competir a nivel internacional. Todas las empresas compiten hoy día a nivel internacional. La panadería de la esquina compite con el pan Bimbo, ¿no es cierto?, que se vende en los supermercados. Las empresas de monopolios naturales, ¿no es cierto?, de servicios, por ejemplo, agua, luz, electricidad, si no son eficientes van a ser compradas por una multinacional que puede ser más eficiente que ellos, y es otra forma de competir. Entonces todos tenemos que competir a nivel internacional. Los consumidores son más exigentes y sus requerimientos son más personalizados.
Hoy día, si no nos gusta un producto, vamos y lo devolvemos. Antes eso no sucedía. Los productos y servicios se hacen más estándar. Si uno mira cuántos tipos de auto tenemos, y no tengo tiempo para explicarles en detalle, ¿no es cierto? Pero si lo miran en detalle, van a ver que hay 7 o 8 tipos de auto y el resto son variaciones menores de esos 8 tipos de auto. En computación, ¿para qué hablar? De esa forma, entonces, las tecnologías emergentes nos entregan herramientas que nos permiten diferenciarnos, pero a la vez nos obligan a las empresas a hacer estos cambios. Y esta es la frase que yo hago en mi curso de innovación en la universidad y les digo, si solo quieren saber algo, recuerden, el que no innova desaparece, porque las empresas están obligadas constantemente a hacer innovación, ¿ya? Y como les decía, si volvemos un paso atrás, cuando yo fijo las estrategias, las herramientas tradicionales de estrategia en general consideran un escenario estático. Pero cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de innovación de productos, estamos hablando de innovación de servicios y estamos hablando de innovación de procesos. Y en esos 3 ámbitos, yo puedo moverme en lo que se llama innovación incremental, o sea, innovaciones sobre nuestro propio proyecto, sobre nuestro propio negocio. Los expertos en eso son las fábricas de helados. Ustedes se han fijado, las fábricas de helados, las fábricas de galletas, sacan todos los años un nuevo modelo de galleta, un nuevo modelo de helado. Mantienen los tradicionales, pero van siempre sacando uno nuevo, ¿ya? Lo mismo ocurre con la moda, que son quizás los mercados que están más acostumbrados a hacer esta innovación sobre productos todos los años. Pero todos lo hacemos, ¿no es cierto? El agregar una página web, el agregar una aplicación al celular, es una forma de innovación incremental, porque yo no estoy modificando la sustancia de mi negocio, sino algunos de los procesos que tienen que ver con mi negocio, sino algunos de los productos, nada más. Y después nos encontramos con transformaciones radicales y transformacionales, que cambian el mercado o la industria completa, o que incluso cambian los paradigmas técnico-económicos, ¿ya? Un ejemplo acá es lo que hizo Santander con los World Café. Yo me acuerdo cuando yo me fui a trabajar, estaba trabajando en Providencia con Suecia, los que conozcan Chile sabrán en esa esquina, a 3 cuadras de distancia habían 5 sucursales del Banco Chile y 4 sucursales del Banco Santander, porque habían crecido vía adquisiciones y se iban quedando con las sucursales. Y de pronto dijeron, ¿qué hacemos con tantas sucursales? La gente no está viniendo a las sucursales. Y el Santander inventó un modelo que no sé si han replicado en otros países, que transformó muchas de sus sucursales en modelos tipo Starbucks, donde yo voy simplemente a tomar un café. Y redujeron significativamente su operación. Aquí hicieron un cambio de negocio. Yo no sé si es bueno o es malo, pero lo sincronizaron con la transformación digital. ¿Es posible operar en esos cafés Santander, hacer las mismas operaciones que yo puedo hacer en una sucursal normal? Y la respuesta hoy es no. Hay algunas cosas que yo puedo hacer, pero hay otro montón de cosas que yo no puedo hacer. Y bastaría con poner un terminal, ¿no es cierto?, que pudiera replicar los procesos que yo hago en una sucursal normal en estas nuevas sucursales que tienen formato de café. Hoy la inteligencia artificial, los servicios cloud, más en tecnología, pero la inteligencia artificial en todo ámbito de cosas, amenaza, y ya no es solo una amenaza, es una seguridad, va a revolucionar la forma en que entendemos todo. Desde cómo limpiamos la casa con las aspiradoras que tienen inteligencia artificial, de cómo manejamos un auto que se maneja solo, ¿no es cierto?, que está técnicamente listo hace ya varios años. Es un problema de abogado de decir quién va a pagar el seguro si ese auto choca, por eso que no han salido, ¿no es cierto? Y en todo ámbito de cosas, la inteligencia artificial va a revolucionar. Yo antes de del 18 de octubre del año pasado, me invitaron a 6 o 7 charlas, algunas que no las daba yo, ¿no es cierto?, cuyo tema era qué va a pasar con el mercado laboral de la mano de la inteligencia artificial. Y es un desafío que se nos viene por delante. Pero si hablamos de innovación, veamos algunos conceptos interesantes. Discontinuidades tecnológicas. ¿Qué es una discontinuidad tecnológica? Cuando un producto surge y tiene características mejores en muchos ámbitos de funcionalidad que el producto anterior. Si vemos lo que pasó con video on demand, ¿no es cierto?, partimos con el cassette,
¿no es cierto?, del VHS o el Beta, ya que estamos hablando de innovación. Recordemos que el Beta era mucho mejor técnicamente que VHS, pero fueron otros factores lo que llevaron a JVC a imponer su modelo de cinta, ¿no es cierto? No fue un tema de que fuera mejor tecnológicamente. Ojo, cuando hacemos innovación, no siempre los mejores productos son los que se imponen. Entonces pasamos desde el cassette al DVD, pasamos a YouTube, y hoy día hablamos de, ¿no es cierto?, Netflix. Yo escribí, cuando partí con mi clase de innovación, hablaba de Netflix, la primera lámina que yo mostraba, perdón, era Blockbuster, Crónica de una muerte anunciada. Estoy hablando del 2000. 10 años después, Blockbuster terminó por desaparecer. Se veía venir. ¿Por qué Blockbuster no invirtió lo suficiente en video on demand para transformarse en el líder de esa cosa y dejó que Netflix creciera? Quizás porque no tenía las habilidades o porque estaba muy tranquilo con lo que tenía. Lo mismo pasó en voz sobre IP. Pasamos de la comunicación tradicional a la comunicación sobre IP, pasamos a Skype, y hoy día estamos en WhatsApp principalmente. Cuando yo hablo con mis hijos, yo los llamo por WhatsApp a Europa. Y en el camino murieron un montón. Murió AT&T, murió Nokia, murió BlackBerry, murió Palm, murió Skype. Está muriendo WhatsApp, que no supo reaccionar a Zoom, ¿no es cierto? WhatsApp hoy día no supo reaccionar a Zoom y no se supo mover a tiempo a esta nueva tecnología. Libros electrónicos, algo parecido, en música también, pasamos del disco de vinilo al cassette, a los discos de DVD, al iPod y hoy día a un Spotify. Y si ustedes me preguntan a mí, Netflix, WhatsApp, Kindle o Spotify, ¿sobrevivirán muchos años más? Mi pronóstico es que no, porque no son tecnologías que tengan un diseño dominante. Vamos a ver qué significa eso. ¿Y por qué en esta dinámica tan rápida algunas empresas logran sobrevivir? Íconos de esto de hace mucho tiempo son Intel y Microsoft. Intel y Microsoft prácticamente todos los años sacan una nueva versión, ya sea de su procesador o de su sistema operativo. Y destruyen a un producto con el que estaban ganando muchísima plata. Yo puse aquí el ejemplo de Apple, que es más visual que poner puros procesadores, ¿no es cierto? La foto es más bonita. Y Apple hizo lo mismo. Me tocó distribuir Apple en Chile cuando partieron los iPods, y Apple sacó su primer iPod y arrasó en el mercado. No tenía quien le compitiera. Tan buenos eran que resucitó a sus computadores de la mano del iPod. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía un producto complementario, que era iTunes en ese momento, que hacía que este producto fuera fabuloso. Pero cuando estaba vendiendo un montón el primer iPod, dijo, basta, es muy feo, es muy chico, y ellos mismos sacaron el segundo. Y después el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y fueron matando líneas de producto que le llevaban años de ventaja a su competencia, pero ellos mismos las mataron. Después se cambiaron ¿cómo se llama el otro? Al iPad, y después, ¿no es cierto?, sacaron los teléfonos, que mató la línea completa de iPod y de iPad al sacar el teléfono, ¿ya? Y se han encargado de hacer lo mismo, y están todos los años sacando un nuevo modelo de teléfono, el 9, el 10, el 10X, el qué sé yo, ya no sé ni en qué número van. Teniendo productos que eran de excelencia, están constantemente destruyendo su propio producto. Y esa es su única forma de sobrevivir. Déjenme poner aquí un ejemplo de una gran cadena de retail que yo fui a ver por allá del 98. Yo estaba en IBM en esa época, y les dije, ¿por qué no empezamos a analizar comercio electrónico? En Estados Unidos hay unas marcas de bicicleta que están vendiendo por comercio electrónico, están vendiendo flores, en esa época no era todo, y hay una compañía chiquitita que vende libros que se llama Amazon. No, me dijeron, después. Bueno, hoy día esa compañía tiembla en Chile con la llegada de Amazon, y esa compañía, 20 años después, cuando nos tocó la pandemia y estar todos encerrados y cambiar a ventas digitales, todavía no tiene un buen sistema de logística, porque perdió 20 años de aprendizaje por quedarse dormido en los laureles. Diseño dominante, otro concepto en innovación. Diseño dominante es algo que se impone y que todo el mundo tiene. La ampolleta fue un diseño dominante por casi 100 años. Sin embargo, llegó un minuto donde dejó de serlo, ¿no es cierto? Y hoy día uno va a comprar una ampolleta y tiene que ir con la ampolleta anterior, porque si no, no le va a ajustar, es muy grande, es muy chica,
tiene este enchufe o tiene este otro enchufe. Ese es otro concepto que yo tengo detrás de diseño dominante. En tecnología, ¿no es cierto? Ustedes que están, muchos de ustedes trabajando en desarrollo y nuestros anfitriones también, ¿no es cierto? Hemos visto cómo en desarrollo pasamos del COBOL al C, del C al Visual Basic, del Visual Basic ya no sé a qué más, y después empezamos con nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Que hoy día estamos hablando de blockchain, y blockchain quedará obsoleta en 2 años más, y 1000 cosas que van cambiando todos los años y que van imponiendo nuevos diseños, nuevos estándares en el desarrollo. Entonces tenemos discontinuidades tecnológicas, tenemos diseños dominantes, tenemos destrucción creativa. ¿Qué hago yo? ¿Cuál medida tomo? ¿Hacia dónde me voy? Tengo tantos caminos. Y la respuesta es relativamente fácil. Yo resucité esta lámina del año 2014. El año 2014 yo mostré esta lámina que decía, estas son las tendencias tecnológicas. En esa época, inteligencia artificial casi no existía. Automatización de procesos, de hecho yo no entendía qué significaba la frase automatización del trabajo inteligente la primera vez que leí esta cosa. Hoy día todos sabemos lo que es RPA, ¿no es cierto? Y han surgido grandes empresas en torno a ese tema. Internet de las cosas, todavía mucho hablamos de Internet de las cosas y poco hacemos con Internet de las cosas. Robótica avanzada y en general. ¿Qué quiero decir acá? Pregúntenle a los que ya viven en el futuro. Hay gente viviendo en el futuro que les puede decir cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos que están viviendo sus propias compañías hoy por hoy. Bueno, volvamos a nuestro dashboard, ¿no es cierto? Y teníamos en la parte de arriba toda la parte de estrategia competitiva. Entonces debemos agregar ahora toda la parte que surge de innovación. ¿Cuáles son las estrategias de innovación y cómo las ligamos? Y vamos a ver, después que agreguemos transformación digital en lo que resta de la lámina, ¿no es cierto? Cómo yo debería ser capaz de, por ejemplo, pinchar donde dice cambio y cultura y que se me pinchen, ¿no es cierto?, cuáles son los KPI ejecutivos que están relacionados con eso y cuáles son las estrategias que están relacionadas con ese tema de innovación. Porque si no, yo no lo ligo. Yo después les puedo compartir eventualmente las planillas que nos sirven para construir esto. Hablamos de estrategia, hablamos muy rápido de innovación, seguramente ya voy a tener que ir terminando, y hablemos un poquito de transformación digital. Transformación digital, si nos ven, esta es una lámina que resume varios conceptos que yo he visto en transformación digital. En general, la gente que trabaja en transformación digital habla de nuevas experiencias para los clientes, transformación de procesos digitales e innovación en los modelos de negocio, ¿ya? Si se fijan, esto tiene mucha relación con dos de los grandes grupos estratégicos que yo puse al comienzo. Hablábamos de eficiencia, que tiene que ver con transformación de procesos, y hablábamos de experiencia de usuario, de calidad, de diferenciación, que tiene que ver con mucho de la experiencia digital del cliente. Aquí ya vemos un primer nexo. Sin embargo, en casi ningún modelo de experiencia de transformación digital que yo haya visto, se preocupan de otros temas, de las personas, del medio y de los riesgos que hay involucrados detrás de esas experiencias. Tenemos que agregarlos porque nuestros directorios, la gente que está pensando en las estrategias de nuestras compañías, son temas que para ellos son muy relevantes y tenemos que considerarlos cuando yo hago transformación digital. Al hacer transformación digital también yo tengo que balancear lo que es la continuidad del negocio actual con los nuevos cambios, ¿no es cierto? No es exactamente esto, pero si ustedes recuerdan la matriz BCG del Boston Consulting Group, que habla de las vacas lecheras y de los productos estrella, yo no puedo sacrificar las vacas lecheras, que son mis negocios actuales, en pos de la transformación digital, porque dejo de tener los recursos que me permiten hacer esta transformación digital. Otro nexo con estrategia, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago convivir estos dos mundos? ¿Cómo hago? Y aquí tengo una presentación entera que muestra cómo yo, desde una pequeña nuevo componente de transformación digital se empieza a relacionar con todo lo que yo tengo en mis sistemas de tecnología. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital hoy día? Y aquí voy a empezar a dar paso a la presentación de Roberto, ¿no es cierto?, que ya va a entrar un poco más en profundidad en estos temas. Hoy día hablamos de blockchain, hablamos de serverless, hablamos de robotización de procesos, un tema que entra con mucha fuerza hoy día, realidad aumentada, realidad virtual. ¿Qué están haciendo sus empresas en realidad aumentada, en realidad virtual? Inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial,
pero todos hacemos pequeñas cositas. Ponemos un boot que nos permite, ¿no es cierto?, interactuar con un cliente en la página web. Hacemos algo de reconocimiento de lenguaje natural. Hacemos algo de machine learning. Pero estamos combinando todo esto para sacar algo que funcione realmente solo y que sea realmente inteligente, o estamos tomando partes de la inteligencia artificial sin combinarlas todas. Internet de las cosas, a mí me ha tocado trabajar mucho en el tema de Internet de las cosas los últimos meses, y les digo, estamos todavía en pañales, y hay tremendas, tremendas oportunidades para las empresas para utilizarla dentro de sus procesos. Nos transforma, ¿no es cierto?, en lo que se llama Industria 4.0. Quizás todo lo demás va dentro del data center. Internet de las cosas, dentro de las industrias, está dentro de la fábrica, está dentro de los procesos. Es lo que llamamos Industria 4.0. Y hoy día vamos a profundizar mucho en lo que es analítica y datos, ¿no es cierto? Roberto y Cristian nos van a hablar mucho de ese tema también. Probablemente uno podría haber escrito esta misma lámina poniendo abajo, cruzado, cualquiera de los temas que hay arriba también, ¿no es cierto? Yo preferí para hoy poner abajo analítica. Bueno, y vuelvo a la lámina que habíamos hablado. Aquí junté lo que era estrategia con lo que es innovación y con lo que es transformación digital. Este es un modelo que se hizo para retail, pero hay modelos escritos para distintas industrias. Y la idea es que yo pueda ir pinchando distintos módulos y que se me vayan iluminando las relaciones que hay entre cada cosa. Entonces yo tengo una estrategia de ser más eficiente. Bueno, ¿de qué forma la innovación y de qué forma la transformación digital me ayudan a ser más eficiente? Yo tengo una estrategia de hacer una mejor relación con mi cliente, entregarle nuevos servicios a mis clientes. ¿Cómo relaciono eso yo? Un ejemplo para ir terminando. Yo estoy haciéndole una mentoría a una pequeña cadena de comida que hay y que se vio súper afectada después de la pandemia, ¿no es cierto? Porque tuvieron que cerrar los restaurantes. Y decidieron cambiar, estoy hablando a escalita chica ya, no, esta no es una gran empresa, es una pequeña empresa. Decidieron empezar a tratar de vender vía electrónica con despacho a domicilio. Y van 4 meses y no han sido capaces de levantar su página web. Y están haciendo solo las cosas a través de correo electrónico. Ellos reciben correo en las mañanas y despachan durante el día. Están perdiendo oportunidades por no alinear la transformación digital con su cambio estratégico. Está bien, los pilló de sorpresa, una serie de cosas, pero de ventas por internet, de páginas web, hace mucho tiempo que un restaurante debió tener y funcionar. Entonces, esta es una de las herramientas que ustedes pueden ver para relacionar estrategia, innovación y transformación digital. Y otra que a mí me gusta mucho, que modifiqué bastante, es hacer un cuadro donde yo pongo mis imperativos estratégicos en el borde, ¿no es cierto? El core digital, procesos de negocio, riesgo, experiencia de clientes, modelo de negocio, personas y cultura, ¿ya? Y voy poniendo adentro todos los proyectos que muchos de ellos son digitales, y entonces priorizo y digo, esto los voy a hacer en fase 1, esto los voy a hacer en fase 2, y esto los voy a hacer en fase 3. A mí me ha tocado participar en análisis donde nos juntamos con directorio y les presentamos esto, llamamos a la gente que está en innovación, llamamos a la gente que está en transformación digital y acordamos, ¿no es cierto?, un roadmap de proyectos, un roadmap de transformación que me lleva desde hoy hasta el año 2020 y lo que quieran, pero ya ordenado, ya alineado entre la estrategia, la innovación y la transformación digital. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Pasé soplado, muy rápido por lo que tiene que ver con estrategia, más rápido por lo que es innovación y transformación digital, pero lo que más bien quería mostrarles es qué piensa cada uno, cuál es lo que tiene ellos cada uno en su mente, y un par de herramientas que nos permitan ligar estos tres mundos y funcionar en forma coherente y alineada. Todos sabemos que si todos remamos en el mismo sentido, el barco avanza. Si cada uno está remando para su lado, el barco empieza a avanzar dando vueltas. Roberto ahora nos va a ir profundizando con temas ya más específicos de lo que tiene que ver con el tema de transformación digital y cómo ésta se puede empezar a implementar. Y después Cristian nos va a hablar, ¿no es cierto?, de ejemplos concretos donde estos temas se han llevado a cabo. Roberto, todo tuyo.